El primer ejercicio nos dice, vamos a leer y al mismo tiempo vamos a sacar los datos, ¿de acuerdo? Nos dice inciso A, determine el peso molecular promedio de una mezcla gaseosa conformada por 80 gramos de un gas desconocido X y 96 gramos de oxígeno. Si se sabe que las presiones parciales son iguales, entonces me está diciendo que la presión de X es igual a la presión del oxígeno y están confinados en un recipiente con un volumen de 50 litros a 68 grados Fahrenheit. Vamos a asumir que es un recipiente cúbico que no nos dice la forma, pero nos está diciendo que están confinados acá. Nos da el volumen y la temperatura. Ese es el inciso A. Para el inciso B vamos a plantearlo después. Para poder resolver, primero, lo que nos pide es hallar el peso molecular promedio. ¿Cuáles son las formas de hallar? Podemos usar la misma ecuación de estado en función del peso molecular y podríamos hallar el peso molecular promedio. Necesitaríamos presión total y la masa total, o podríamos usar la fórmula que hemos visto en el anterior capítulo, más el peso molecular del gas desconocido por la fracción del gas desconocido. Tenemos esas dos opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que ver qué datos tenemos. Presión total no tenemos, volumen tenemos, masa podemos, después temperatura tenemos, y esto es lo que tendríamos que despejar. Tendríamos que hallar la presión total. ¿Cómo se hace eso? Tenemos, ¿verdad?, igual a la presión del oxígeno más la presión del gas X. Nos dice que son las mismas. Entonces vamos a tener dos veces presión. Vamos a llamar a esta una sola presión. ¿Pero qué más? No podemos hallar la presión total porque no tenemos esta presión. Entonces esta fórmula no nos va a servir porque vamos a ir dando vueltas en lo mismo. Si usamos esta, conocemos el peso molecular del oxígeno, no conocemos la fracción del oxígeno, tampoco conocemos el peso molecular de nuestro gas ni su fracción. Entonces, usando esta presión total, ¿qué podemos hacer? Podemos usar la fórmula de la fracción molar. Vamos a poner para el oxígeno, o si no, y lo mismo tenemos para nuestro gas X. De aquí conocemos esta presión del oxígeno y la presión total. Podemos hallar la fracción del oxígeno. Vamos a reemplazar. Vamos a usar las presiones porque conocemos eso. No podemos usar número de moles porque tendríamos que conocer los moles, y para llevar a moles necesitamos conocer el peso molecular. Entonces vamos a usar la presión del oxígeno que hemos dicho que era P sobre la presión total. ¿Qué es la presión total? Aquí tenemos que la presión total es igual a 2 veces P. Esto se simplifica. Nos va a quedar un medio. Y recordando que hemos dicho que fracción del oxígeno más la fracción de X tiene que ser igual a 1. Ya conocemos la fracción de X. Continuando, podemos reemplazar en acá. Esto no nos sirve, entonces vamos a usar de esta forma. Vamos a colocar en ecuación 2 los moles totales, es mi sumatoria de X más la sumatoria del oxígeno. Y también tenemos que los moles en sí es masa sobre peso molecular. Muy bien, entonces reemplazando paso por paso. Conocemos la fracción del gas desconocido, conocemos su masa también, que está acá arriba. También del oxígeno conocemos ambos, ¿verdad? Que podemos conocer este peso molecular si nosotros conocemos el compuesto. Peso molecular del oxígeno, 16. Como son 2, entonces va a ser 32. Entonces vamos a despejar el peso molecular del compuesto desconocido. Bien, vamos a reemplazar los datos que ya conocemos. Del enunciado recuerden que teníamos 80 gramos, menos la fracción 0,5 y el peso molecular del oxígeno. Y nos va a quedar gramos sobre mol. Esto nos da... Este es el peso molecular del gas desconocido. Vamos a reemplazar en alfa.
Ya tenemos todos los datos del oxígeno. Y esto nos da 29,34 gramos mol. Para el inciso B nos dice, si se extrae de un conducto 25 litros de la mezcla gaseosa a una presión de 600 mililitros. El inciso B nos dice, si se extrae por un conducto 15 litros de la mezcla gaseosa, nos dice que se extrae, entonces la flecha hacia afuera. Calcule la presión final del recipiente. Esto es lo que se extrae. El volumen es el mismo, ¿verdad? Porque es un recipiente rígido, pero está disminuyendo su presión y la cantidad de componentes que tiene. Entonces aquí tenemos volumen constante. El ejercicio no nos dice, pero cuando no especifique tenemos que asumir temperatura constante. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se trata de extracción o adición, tenemos que aplicar sí o sí balance de moles o masa, dependiendo de los datos que tengamos. Este estado va a ser mi estado 1 y este va a ser mi estado 2. Moles en el estado 1 menos los moles extraídos tendrían que ser igual a mis moles 2. O si no, masa 1 menos la masa extraída igual a la masa 2. Esas van a ser nuestras ecuaciones principales. Vamos a llamarlas beta. Vamos a ver cuál usamos dependiendo a los datos. Entonces, en el estado 1, lo que tenemos que hacer es reemplazar la ecuación de estado. Vamos a reemplazar esta forma en beta. Vamos a ver con los moles, ya que estamos usando moles. Entonces vamos a tener, recuerden que el volumen va a ser constante, entonces vamos a usar un solo volumen. R tampoco cambia y la temperatura igual va a ser constante. Menos de los moles extraídos. Hemos dicho presión extraída. Ahora sí vamos a usar el volumen extraído porque estamos hablando de lo que se extrae. Muy bien, entonces tenemos R y T constantes, entonces estos se van. Despejando de aquí la presión 2 vamos a tener igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Presión 1, no conozco, pero puedo hallar. El volumen lo conozco, lo conozco, lo conozco. Vamos a hallar. La presión 1 es igual a la presión total, pero en el estado 1. 1 o inicial. Presión 1 tendría que ser igual a los moles totales que teníamos en un inicio. Por RT va a ser constante y mi volumen 1 en todo caso, que es en el estado 1. Hemos dicho que el volumen es el mismo, pero para que nos ubiquemos mejor. Entonces, moles totales hemos dicho que va a ser igual a... O si no, podemos reemplazar en términos de masa, ya que conocemos la masa molecular promedio, que en el inciso A hemos hallado 29,34. Entonces, temperatura, recordemos unidades. Temperatura tiene que estar en Kelvin. Tenemos 68 grados Fahrenheit. Esto en grados centígrados, 20 grados Celsius. Y más 273, que es el factor de conversión, me va a dar 293 Kelvin. R. Nosotros tenemos de dato milímetros de mercurio. Entonces R vamos a usar con milímetros de mercurio. Volumen, tenemos ya en litros. Y la masa está en gramos, que es la sumatoria de lo que teníamos en un inicio. Reemplazando. Presión 1. Masa total. Esta es la masa total. Me sale... Este es mi resultado. Entonces ya tenemos la presión 1. Ahora vamos a reemplazar en la presión 2. Reemplazando en esta fórmula, que es la que nos iba a servir para hallar la presión 2. Entonces la presión 2 va a ser igual a... Tenemos presión 1 que es 193 por el volumen.
en el estado inicial, 50, que es el mismo. La presión que se extrae, que es de 600, este es dato, y el volumen que se extrae es de 15. Y la presión 2 me va a quedar igual a... Y esta es mi respuesta del inciso B.